Proverbios 29:18 es nuestro texto base. Y dice, donde no hay visión, otras versiones dicen donde no hay profecía, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión, y esta palabra visión en el texto original es la palabra kauson, que significa no una visión óptica, sino una visión mental, un sueño, una revelación de parte de Dios. Eso es realmente el kauson, ¿sí? Una visión, pero una visión de parte de Dios. Por eso les voy a leer cómo traduce este mismo versículo la versión Dios habla hoy de la Biblia. Fíjense qué bonito, dice, donde no hay dirección divina, causón, visión, profecía, dirección divina. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Y es verdad. En nuestra vida no puede haber orden si no hay dirección de parte de Dios. En nuestro matrimonio no va a poder haber orden si no es dirigido por Dios. En nuestra familia no va a estar ordenada, no va a funcionar bien. Va a ser una familia disfuncional porque no hay dirección de parte de Dios. Y termina diciendo, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Hay felicidad en ser dirigidos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dirigir siempre a un buen lugar. Siempre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero hay una diferencia entre nuestra visión y la visión de Dios. Porque todos nos hemos visto. Dios nos dotó con la facultad de visionar. Hasta decimos de repente, yo ya me vi, ¿no es cierto? Yo ya me vi. Bueno, está bien que te veas, pero una cosa es tu visión y otra cosa es la visión de Dios. Tú tendrás una visión para tu matrimonio, para tu trabajo, pero Dios tiene una visión particular. Y a veces cuando nosotros hemos tenido una visión de nuestras relaciones, una visión de nuestro trabajo, una visión de cómo vamos a prosperar, a ir saliendo adelante, y todo se derrumba, caemos en confusión. Porque decimos, pero si yo había puesto esta visión me la dio Dios. Y tú puedes tener una buena visión, una visión noble, una visión virtuosa, pero no necesariamente sea la visión de Dios. Y de repente se viene abajo y no sabes qué hacer y te quedas en confusión. Tú puedes tener una visión perfectamente clara y de pronto se puede distorsionar. Fíjense, y esto es muy interesante. Y esto es una mala noticia. La Escritura dice, donde no hay visión, donde no hay una dirección de parte de Dios, el pueblo se desordena, se desenfrena. Esa es una buena noticia para nosotros, porque sabemos que hay una dirección divina esperándonos. Que en cualquier momento que nosotros tomemos la correcta decisión, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra vida laboral, profesional, puede empezar a ser dirigida por Dios y nos va a llevar a un buen lugar. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el enemigo, nuestro enemigo espiritual, conoce ese proverbio. Lo conoce perfectamente bien. Él sabe que sin visión, que sin dirección de parte de Dios, sin este sueño, sin esta proyección de la vida que Dios tiene para nosotros, nos vamos a perder, nos vamos a extraviar. Y eso es justo lo que Él quiere. La Escritura nos deja saber en Juan 10:10 cuáles son sus razones de existir y la misión del enemigo: robar, matar y destruir. Y Él sabe que sin visión vamos un camino a la destrucción, porque conoce la Escritura. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a atacar esa visión. Ahora, nosotros estamos en la luz de Cristo nos ilumina. Así que el enemigo no puede entenebrecer ya esa visión. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos manejamos en tinieblas. Alguna vez estuvimos en tinieblas, pero de ahí nos sacó el Señor, amén. De ahí nos sacó el Señor de las tinieblas. Nosotros no vamos más en tinieblas. Así que el enemigo ya no puede oscurecer esa visión. Pero lo que sí puede hacer es traer niebla a ella. La niebla funciona en la luz.
Que el día no puede traer oscuridad, pero puede hacer que haya niebla, puede envolver, aún estando en la luz. ¿Nunca han ido conduciendo de día y que hay neblina? Hay luz, hay sol, pero hay neblina. Y las neblinas nos impiden ver con claridad. Y eso es lo que va a hacer el enemigo. Va a traer neblina, no tinieblas, no puede, pero sí neblina, como humo. Fíjense, los magos siempre usan humo para hacer sus trucos. Para engañarnos, siempre usan el humo. Y en eso, en el humo, pues ya no vimos qué sucedió, qué movimientos hizo, y ahí es donde aparece el conejo, ¿no? O la muchachona, así sale. Y hay hasta un término para de cortina de humo, lo hemos escuchado. No, eso es una cortina de humo. Referimos a una distracción. Que nos quieren distraer, ¿con qué? Con humo, con neblina. Fíjense cuál es la definición de una cortina de humo. Conjunto de hechos, pon atención, conjunto de hechos o circunstancias con las que se pretende ocultar las verdaderas intenciones o desviar la atención de los demás. La cortina de humo es un tipo de distracción para encubrir una acción. De esa manera se disimula la verdad en forma intencional. Las cortinas de humo están diseñadas para engañar, para confundir o para distraer a los demás. Y eso es justo lo que nuestro enemigo espiritual va a querer hacer y está haciendo. Cortinas de humo a nuestro alrededor. Nosotros tenemos una visión de parte de Dios, pero Él va a levantar cortinas de humo. ¿Para qué? Para distraernos, para desviarnos, para impedirnos caminar en la promesa y en la visión de Dios. ¿Cuáles son esas cortinas de humo? Bueno, esas noticias en televisión, esas preocupaciones, ese ataque constante a nuestros principios como cristianos, esos problemas familiares, esas tentaciones que surgen y que son demasiadas como para ser casualidad. Constantemente están atacando nuestra fe en los medios de comunicación, en el trabajo, en la facultad, en la escuela. Surgen problemas que a nadie le surgen más que a nosotros, y muchos de ellos específicamente por ser cristianos. Esa es la única razón. ¿Qué son? Cortinas de humo. Esas noticias que escuchamos todos los días en la radio, de pura muerte, de pura desolación, de pura violencia, y no es que no sean ciertas, pero no sé si han observado que además las ponen en los peores términos posibles. Hay malas noticias, hay muy malas noticias, pero oye, ¿no habrá buenas noticias? ¿Ustedes no creen que haya buenas noticias? ¿No podría haber un canal de buenas noticias que oigan, hoy se descubrió un nuevo medicamento? No hay. Siempre son malas noticias, pero además lo ponen en los peores términos: catástrofe, tragedia, masacre, fuera de control. Bueno, podría dar la misma noticia, pero en un tono un poco más moderado. No, la prensa es amarillista en ese sentido. ¿Qué hace? Pues nos va a preocupar. Nos va a preocupar. Nos va a descolocar, nos va a desbalancear. Están hechos para distraernos. Son cortinas de humo. Es niebla espiritual. Es niebla. Ahora, ¿qué hacer en la niebla? Cuando has ido conduciendo y de repente hay niebla densa, ¿qué haces? Solamente hay dos opciones. La primera, pues, es detenerte, orillarte y detenerte, lo cual es un peligro, porque puede venir alguien atrás que quiera hacer lo mismo y no te ve, y al estar ahí detenido te impacta, y te impacta de lleno. La otra es seguir avanzando sin ver claramente, lo cual también representa un riesgo. En los dos hay riesgos. Imagínate que vas en la carretera y cae una densa niebla. Tú conoces el camino, sabes a dónde tienes que llegar, sabes dónde está el destino, pero hay niebla y no conoces todos los detalles de la carretera, ¿verdad? No te la sabes de memoria. ¿Qué haces? Me detengo, me pueden impactar.
Pero además el problema de detenerte no solamente es que te puede impactar alguien que viene detrás con la misma intención, sino que además no avanzas. Te detienes y en ese momento te detienes. Dejas de acercarte a tu destino. Bueno, la otra opción es seguir avanzando. No veo bien, hay un riesgo, pero al menos estás avanzando. Y entre más avanzas, no solamente más te acercas a tu destino, sino sales de ese estado de niebla. Así que realmente, cuando hay niebla, lo mejor siempre va a ser seguir avanzando. Con precaución, por supuesto, pero seguir avanzando. Y como nosotros estamos hablando en términos espirituales, esa niebla, esas nieblas que empiezan a aparecer a nuestro alrededor, no se van a ir porque son causadas por nuestro enemigo espiritual. Así que si nosotros decidimos detenernos para ver cuándo se van, a ver cuándo se soluciona ese problema, a ver cuándo me dan la oportunidad, a ver cuándo, ¿sabes cuándo va a pasar? Nunca. Nunca. ¿O qué crees que va a decir el diablo? Ay, mira cómo aguantó mi niebla, ya te la voy a retirar, para que tome las promesas de Dios. Eso no va a pasar. Así que si nosotros en lo espiritual, ante la niebla, nos detenemos, ahí te vas a quedar toda la vida. Y hay gente que tristemente está esperando que la cosa se resuelva solita. Solita. No, tenemos que avanzar. Sin ver. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Se llama fe. Se avanza por fe. Vamos a la escritura. Éxodo capítulo 14. Fíjense. Dios le dice a Moisés: toma al pueblo, sácalo de la esclavitud de Egipto y ve a la tierra donde yo les voy a dar abundancia, salud, prosperidad, bienestar. Y ahí va Moisés con todo el pueblo. Pero fíjense, sucedió algo muy extraño. Dios les dio una ruta muy rara. No fue la ruta lógica. Era una ruta muy rara. Tan rara que llega un momento en el que Moisés se está dando cuenta que no es la mejor ruta, que hay un camino que parece más coherente, pero que además el ejército egipcio ya va tras ellos. Y entonces, ¿qué hace? Pues como buen creyente se pone a orar y se pone a clamarle a Dios. Y fíjate lo que Dios le va a decir. Y esto mismo que le dice a Moisés se lo va a decir más adelante a Josué, y es muy curioso y casi no se enseña. Éxodo capítulo 14, verso 15. Moisés pidiéndole ayuda al Señor porque se está dando cuenta que el ejército egipcio viene cerca y que ellos se están metiendo como en un callejón sin salida. Y de hecho van a terminar en un callejón sin salida. Van a terminar con el mar enfrente y con el ejército atrás. Moisés anticipa eso. Si estoy yendo al mar, en el mar no vamos a poder pasar. Ya todos conocemos la historia de lo que pasó. Dios les va a abrir el camino en el mar. Pero ¿qué creen? Moisés no lo sabía en ese momento. Moisés no lo sabía, no podía ver el camino que Dios había preparado para ellos y el espectacular y tremendo milagro que estaba a punto de vivir. Él no lo sabía, como tú no sabes el tremendo milagro que Dios tiene para ti mañana. El camino que tiene para ti mañana, no lo sabes, no lo puedes ver. Y estás viendo que estás entrando en un callejón sin salida por obedecer a Dios, por ser cristiano. Bueno, ¿qué hace? Pide ayuda. Y fíjate lo que le dice Dios. Éxodo 14, 15. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? No, pues ¿cómo que por qué te pido ayuda, Señor? ¿De qué preguntas? Pues porque necesito ayuda, pues porque el ejército egipcio está por alcanzarnos y porque no tengo salida. ¿Cómo que por qué pido ayuda? Digo, no dijo así Moisés, ¿verdad? Pero quizá lo pensó. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Dios les había dicho: ustedes avancen, caminen, no se detengan. Y ellos están avanzando y ven el mar y ven el ejército. ¡Ay, Señor, por favor, ayúdame! Señor, ¿por qué me pides ayuda? Si te di una orden, sigan avanzando.
Sigue avanzando. Ordénale al pueblo que siga avanzando. Pero es que usted sigue avanzando. Sigue avanzando. Pero es que el mar estamos encerrados, nos van a agarrar. Oh, qué la. Sigue avanzando. Y la misma instrucción es para nosotros hoy. Ay, pues que yo no veo cómo, no veo para dónde, no veo cómo. Y Dios sigue avanzando. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue obedeciendo. Porque hay un milagro de transformación, hay un milagro de restauración. Pero es que yo no veo que esto vaya a cambiar, es que yo no veo que mi economía, es que yo no veo que haya oportunidades. Caramba, dice el Señor, sigue avanzando. No me estés orando y orando y orando cuando yo ya te dije, perdona, sé fiel, sé honesto, trabaja como para mí y no para los hombres. Sé un hombre, una mujer con integridad. Sigue avanzando y yo me encargo de lo demás, dice el Señor. El punto es el siguiente: ¿qué hubiera pasado si el pueblo se hubiera detenido? ¿No saben qué? Vamos a hacer velada de oración, o vamos a orar hasta que Dios detenga y el ejército egipcio que ya nos acerque más. A veces le queremos decir a Dios cómo actuar. No, y vamos a orar aquí y Dios va a detener al ejército egipcio, los va a detener, los va a matar. Pero, ¿por qué le vamos a decir a Dios cómo actuar? Si Él ya tenía un plan. Y Él tiene un plan para nuestra vida. Él tiene un plan para tu vida específico. Efesios 2:10, Jeremías 29:11. Él tiene un plan. No, pues yo de aquí no me muevo hasta que Dios no actúe y me va a... Pues no, mijo, ahí te vas a quedar. Y te van a alcanzar los egipcios. Y luego, Señor, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó contigo? Si yo te di una instrucción muy clara, sigue avanzando. Y esa es una ley de supervivencia, ¿sabían? Es un principio de seguridad. Cuando alguien está bajo ataque, avanza. Es una ley de supervivencia. Pregúntale a un chofer entrenado, que tiene que cuidar a una persona, alguien importante. Si empieza a haber problemas, balazos, se le cierran, la instrucción es: sigue avanzando. No te detengas bajo ninguna circunstancia. Tira las bardas que tengas que tirar, choca a quien tengas que chocar, tú sigue avanzando. Y entre más rápido avances, mejor. Pregúnteselo a alguien que sepa de seguridad. Usted va a pasar por un callejón oscuro, ¿cómo pasa? ¿Así? No, córrale, pásele rápido, ¿sí? Lo más rapidito salga de ahí. Pues lo mismo es en lo espiritual. Deje de orar y avance. No le estoy diciendo que no ore, ¿sí? Pero deje de estar orando siempre por lo mismo cuando Dios ya le dio una instrucción. Ya nos dio instrucción. Ya nos dijo qué tipo de esposo debemos de ser. Avance usted en eso. No es que yo no veo que mi esposa cambie. Ese no es su problema. Usted sigue avanzando. Esposas, lo mismo con el troglodita que tiene al lado. Igual. Usted siga avanzando, confiando en el Señor. No es que mi salud, es que los doctores que digan misa. Usted siga avanzando. Le espera un milagro, pero debe de seguir avanzando, no solamente creyendo. Ahí es donde está el problema, que somos personas de fe. Y como somos personas de fe, de repente pareciera que nuestra fe está fallando, que Dios nos está fallando. No, el problema no está en la fe, el problema está en la obediencia. En caminar por fe. Hay personas de fe que no caminan en fe. ¿Y qué cree? Hay personas sin tanta fe que caminan en la fe. Y esa es la respuesta, es a la diferencia que luego sucede aún entre nosotros. Avance, porque cuando usted ora, usted se comunica con Dios, pero cuando usted avanza por fe, usted activa el poder de Dios. Se activa el poder de Dios cuando uno avanza en las promesas de Él. Y usted debe saber que no hay oportunidad sin dificultad. Nunca va a haber grandes oportunidades sin grandes dificultades. No hay un solo gran milagro en la Escritura que no haya sido antecedido por un gran problema. Siempre. La oportunidad de su vida está adelante. Va a tener que avanzar por fe.
porque ahí es donde están las nuevas oportunidades, ahí es donde están los nuevos comienzos, y ahí es donde está esa niebla densa. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que lo identifiques, no quiere que llegues ahí. Uno ve niebla y dice, no, mejor me voy por el camino fácil. No, el camino fácil no te va a llevar a ningún buen lugar. Tenemos que entrar a la niebla, y se entra por fe. Quiero mostrarte una revelación espectacular. La Biblia fue conformada a lo largo de milenios. Fue escrita por muchas personas. Y fue capitulada, versiculada, durante muchos siglos. Pero estoy convencido que todo lo que está aquí es por voluntad de Dios. Incluso el orden de los libros. Nosotros estamos buscando una nueva oportunidad, una nueva forma de vivir, un génesis en nuestra vida, que es un principio, un comienzo. Si usted toma su Biblia y ve el Génesis, fíjese qué interesante. Está el Génesis, y el Génesis nos lleva ¿a qué siguiente libro? ¿A cuál? Al Éxodo. Fíjense, el Génesis, un nuevo comienzo, el principio de algo nuevo que Dios está creando, siempre te va a llevar al Éxodo. ¿Qué hubo en el Éxodo? El desierto. Siempre. Siempre que haya un comienzo, siempre que haya un inicio, siempre que Dios vaya a hacer algo nuevo en tu vida, te va a llevar al Éxodo, te va a llevar al desierto. Y el Éxodo nos lleva luego ¿a cuál otro libro? Uy, se ve que se sabe en la Biblia re bien, ¿eh? Al Levítico. Levítico, Números, Deuteronomio, es un mismo grupo. ¿Qué hay ahí? La ley. La ley. Allí en Levítico, Números, Deuteronomio, donde está la ley que Dios le da a Moisés para que se la dé al pueblo. Fíjate qué interesante. Dios está haciendo algo nuevo. Y para hacer algo nuevo, nos tiene que llevar al desierto. Por supuesto, estamos en una nueva forma de vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar las amistades. Dejar las amistades con las que nos emborrachábamos, nos drogábamos, las tienes que dejar. Y en un sentido eso es un desierto, porque ahora estás solo. Estás en una relación abusiva, Dios tiene algo nuevo para ti, rompes con esa relación abusiva, pero ahora te quedas sola. Y quizá con responsabilidades y cargas que no tenías. Y entras ¿a dónde? Al desierto. Pero el desierto, la misma necesidad, la misma carencia, la misma hostilidad del entorno en el que estamos viviendo, porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, nos va a llevar a la palabra. Nos lleva a la palabra, nos lleva a buscar guía de parte de Dios. ¿Cuándo hemos buscado la palabra de Dios con mayor intensidad? En nuestros peores momentos. No debería de ser así, pero así es. ¿Cuándo es cuando más te has arrodillado? ¿Cuándo es cuando más has clamado a Dios? En nuestros peores desiertos. Entre peores el desierto, más buscas ayuda de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos más nadie a quien recurrir. Porque en el desierto no hay a nadie a quien pedir ayuda. No hay provisión, no hay puertas, no hay oportunidades, no hay más que hostilidad. Y es entonces cuando nos encomendamos al Señor, cuando buscamos a Dios, y es entonces cuando Dios nos habla y nos da su palabra. Y es entonces cuando con su palabra nos va transportando por todo el desierto para finalmente, como Josué, entregarnos la tierra prometida. ¿No es espectacular? Dale un aplauso al Señor. Porque eso es lo que está haciendo en tu vida. Eso es justo lo que está haciendo en tu vida. Está haciendo un génesis. Él quiere un génesis para tus relaciones. Quiere un génesis en tu forma de pensar. Quiere un génesis en tu salud, en tu familia, en tu economía. Pero es imposible no pasar por el desierto. Conocer su palabra. Y entonces sí, creer en su palabra. Obedecer su palabra. Y vamos a recibir todas y cada una de sus promesas. Por eso en Proverbios 29:18, que es nuestro texto base, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley, a la palabra, pero es importante conocerla. El pueblo anduvo en círculos en el desierto, pero Dios les dio visión por medio de la palabra. Pero es que yo no sé a dónde voy. Muchas veces nos sentimos así, no sé a dónde voy, yo no sé a dónde va esta relación más, yo no sé qué estoy haciendo en este lugar,
No te preocupes de que no puedas ver. ¿Por qué? Porque andamos por fe, no por vista. No te preocupes por ver. Es más, preocúpate si todo lo ves. Porque no estás andando por fe. Y los grandes milagros se reciben por pura fe. Así que aunque usted no vea claro, y hasta decimos eso, ¿no es cierto? Es un término, una expresión, es que yo no veo claro. Pues no, acostúmbrese. ¿Es usted cristiano? Acostúmbrese a no ver claro. Acostúmbrese a ver en niebla, acostúmbrese a ver borroso. Fíjese, cuando una persona pierde la vista y se vuelve una persona invidente, desarrolla otros sentidos. Lo va a compensar con otros sentidos. Particularmente uno, ¿cuál es? El oído. Los ciegos tienen oído de suegra tienen. Oyen hasta los pensamientos, ¿no? Se les desarrolla. A mí me impresiona mucho nuestro hermano que no ha venido, que trae a su perrito, ¿recuerdan? Cuando yo lo conocí en un avión. Nos tocó volar juntos. Él estaba en el asiento contiguo con perritos maravillosos, que es su guía, y yo me senté. Y estuvimos platicando. Cuando llegamos a nuestro destino, que era Ciudad de México, me paro y le digo, pasa tú primero para que salgas con el perrito. Sale y se despide de mí y me dice, ay, pastor, mira, ahora que se puso de pie no sabía que era tan alto. Y yo dije, pues no, que no ves. Me estuviste engañando tras 2 horas y media de vuelo. Y le pregunté, pero ¿cómo sabes cuánto mido? Me dice, porque lo escucho. O sea, escucha en la altura. Imagínense el oído que tienen. Claro, cuando uno no puede ver, se desarrolla el sentido del oído. Bueno, en lo espiritual es exactamente igual. Cuando usted no pueda ver, que nunca va a poder ver con claridad, aguce el oído espiritual y escuche las promesas de Dios. Escuche lo que Dios le dice, escuche lo que el Espíritu Santo le está diciendo. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es que hay quien me dice mucho, les digo yo, es que escucha a Dios, sigue lo que Dios dice, es que a mí Dios no me habla. Y le digo, ¿no te habla? Pues aquí está la palabra de Dios, ¿cómo que no te habla? Pues no has de abrir tu Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. Sí saben que esta es la palabra de Dios. Así que cuando la abrimos, ¿quién nos está hablando? Dios. Ya luego te podrá hablar de muchas otras maneras, por supuesto. Pero ¿cómo que Dios no me habla? Aquí está Dios hablándonos. Es un libro vivo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y otra cosa curiosa es que es constante que me preguntan, ay, pastor, no estoy seguro si Dios me está hablando. O me preguntan, ¿cómo es la voz de Dios? Yo tengo una clase dentro del discipulado que se llama La Voz de Dios. Pero me llama mucho la atención que nunca nadie me ha preguntado, oiga, pastor, ¿y cómo habla el diablo? Oiga, pastor, ¿y cómo suena el diablo? Eso no lo preguntan. Bueno, cada vez que tú escuches una voz, incluso una voz familiar o una voz interior que te diga no puedo, ríndete, no hay esperanza, esa es la voz del diablo. Así suena el diablo. Son palabras de desánimo, es niebla. Y a veces nosotros hablamos por el diablo. Tú mismo te repites a ti lo que el diablo te diría si estuviera presente. Puede ser que el diablo ni esté a tu alrededor, anda ocupado ya en una guerra o haciendo otra cosa, y tú solita terminas haciendo la labor del diablo. Dios nunca te va a decir no hay esperanza. Dios nunca te va a decir ríndete. Te va a decir justo lo contrario. Te va a decir que en Cristo eres vencedor. Te va a decir que Él es tu pastor, que nada te faltará, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas miedo, porque Él está contigo. Te va a decir que Él va a hacer un génesis en tu vida.
No importa tus circunstancias, no importan tus errores, no importa la edad que tengas, Dios siempre te va a decir: he aquí yo hago una cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en los lugares desolados. Si usted le ha pedido a Dios un Génesis, considere que lo nuevo implica cambios. Usted quiere algo nuevo, ¿no? Va a tener que cambiar. Y los cambios son atemorizantes. Una nueva relación, un nuevo trabajo, un cambio de vida. Bueno, Dios lo va a tener que enviar al desierto. El desierto a la palabra a la visión y la visión a la tierra prometida. Ese es el orden. Ese es el orden divino. Y usted quizá vino por fe. Por pura fe está aquí. Solamente usted y Dios sabe la circunstancia que usted está viviendo. Y vino por una palabra. Yo tengo una palabra de parte de Dios para ti hoy. No la inventé yo. Aquí está. Salmo 55, 22. Alguien aquí necesita esta palabra. Vino por esta palabra. Si te vas con esta palabra, te fuiste con todo resuelto. Palabra de Dios. Salmo 55, 22. No es mi palabra, no lo escribí yo, no lo invento yo, lo puedes leer. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esa es la palabra que necesitamos. Dios no dejará caído a su pueblo para siempre. Él tiene marcado en su calendario un día donde vamos a ser levantados, donde te va a levantar, donde te va a restaurar. Y dice: en lo que eso sucede, echa en Él tu carga y Él te va a sustentar. Echa en Él la carga, Él te va a sustentar. No te va a dejar caído para siempre. Puede ser que hoy estés en una mala racha, en una mala época. Quizá estás pagando las consecuencias de malas decisiones. Lo que sea, no siempre vas a estar ahí. Dios te promete que te va a sacar, pero para que te saque tienes que confiar en Él y seguir avanzando. Siga avanzando en conocimiento, siga avanzando en fidelidad, siga avanzando en oración. Él te ha sustentado. Y Dios es tan bueno que nos da palabra para hoy, nos da visión a mediano plazo y nos da visión a largo plazo. Yo creo que me acompañe al libro de Apocalipsis, prácticamente al último capítulo, al penúltimo, Apocalipsis 21. Y quiero compartirte una visión de parte de Dios para tu futuro. Te has preguntado: ¿y esto cómo va a acabar? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo se va a arreglar esto? Yo no lo sé. No lo sé. Yo solamente sé que Dios lo sabe. Y que Dios ya sabe cómo lo va a hacer. Pero sí sé algo. Sé que al final del día, pase lo que pase, nuestras historias, tan diferentes que son en lo particular, van a tener un fin común. Yo les voy a mostrar cómo va a acabar todo esto. Dice Apocalipsis 21, 4, 5. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras, iglesia, son fieles y son verdaderas. No hay duda alguna. Llegará el día en que Dios va a enjugar cada lágrima de nuestros ojos, donde no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor. No sabemos qué vamos a enfrentar en lo que Cristo vuelve, pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios nos dice: no te detengas, sigue avanzando, porque Dios no te llevaría a un lugar donde su gracia no nos pudiera sustentar. Así que está usted envuelto en niebla, no ve claro, acostúmbrese.
Así vivimos en Cristo. Pero nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez.